San Pablo en el Areópago ateniense. Hablemos de unos y de otros, y primero de aquellos que conocen al verdadero Dios y no lo quieren adorar. Y al decir estas palabras, al punto surge ante mi espíritu la gran figura del apóstol San Pablo. Voy a contaros lo que en Atenas le pasó. Y ante todo, debéis saber que la ciudad de Atenas fue en los tiempos antiguos, antes que Jesucristo bajara a este mundo para salvarnos, quizás la ciudad más sabia del universo. Tuvo legisladores sapientísimos, filósofos profundísimos, poetas eximios, conquistadores fabulosos. Los atenienses se las echaban de cultos y decían que su ciudad era el emporio de todas las ciencias y que allí se sabían todas las cosas. No los creáis del todo, porque debo deciros que los atenienses eran un tanto así de fanfarrones. Es verdad que era maravillosa su ciudad y que por sus calles y en sus academias hablaban los hombres más cultos de los tiempos antiguos. Pero también hay que decir que toda la ciudad estaba atestada de esclavos, que había templos de falsos dioses por todas partes, y que los crímenes más horrendos y el libertinaje más espantoso corroía las entrañas de aquella ciudad y de aquellas gentes que se tenían por intelectuales. Pero un día sí que entró por aquellas puertas un hombre sabio. No había estudiado en las academias de los hombres, pero había sido instruido e iluminado por el mismo Jesucristo. Además, era hombre de corazón limpio, de alma recta, de voluntad enamorada del bien, y solo tenía un pensamiento y un deseo: dar a los hombres todos el conocimiento de la verdad y el amor del bien. Para él no había más que una verdad y un bien, Jesucristo. Digo, pues, que entró por las puertas de Atenas y los ojos se le llenaron de lágrimas. En calles y plazas se levantaban templos, pero templos en los cuales aquellos orgullosos atenienses adoraban los falsos ídolos que entonces se adoraban en toda la tierra. De pronto, el santo se detiene pasmado. Un rayo de esperanza brilló en sus ojos. Tenía delante de sí un maravilloso templo. En el frontispicio se leía esta singularísima inscripción: Deo ignoto, templo levantado al Dios desconocido. ¿Sabéis cómo se llamaba el hombre que ante esta extraña leyenda se conmovió tanto y acarició halagadoras esperanzas? San Pablo. Los atenienses, se dijo a sí mismo, adoran a un Dios desconocido. Ese Dios desconocido es el único Dios verdadero, Jesucristo. He recorrido todas estas calles, he visitado las plazas, interrogué a unos y a otros. He sacado el amargo desengaño de que aquí, donde son adorados todos los falsos dioses de la tierra, solo no conocen al Dios verdadero, a Jesucristo. Quizás hayan oído hablar de él vagamente, y por eso le levantaron por ventura este templo con esta singular inscripción: al Dios desconocido. Sea lo que fuere, les hablaré yo de Jesucristo. Les demostraré que es Dios y el único verdadero Dios, y le adorarán y le amarán. El corazón de San Pablo saltó de júbilo en su pecho. No era el apóstol Pablo hombre que se detuviera ante ninguna dificultad. Se empeñó en hablar a los hombres más eminentes de la ciudad y lo consiguió. Había allí una academia, donde solían reunirse todos los que se dedicaban al estudio de la filosofía y de las altas ciencias. Se llamaba el Areópago, y allá se fue derecho el santo apóstol. Habló a unos y a otros, le miraban todos, al principio con sorpresa, luego con curiosidad. Seguía hablando y terminaba por excitar en todos respeto y admiración. Corrió, pues, la voz entre aquellos hombres que se llamaban sabios, la extraña noticia que iba a dar una conferencia sobre asuntos religiosos un hombre que venía de tierras de Oriente y que, al parecer, iba a hacer revelaciones extraordinarias. Los que le habían tratado ya algo más de cerca se hacían lenguas de él y decían: es hombre de pequeña estatura, pero cuando habla se yergue como un gigante.
Es orador, es poeta, es filósofo. Ha corrido ya todo el mundo. En todas partes ha despertado entusiasmos delirantes. Realmente es todo un personaje y de seguro que su conferencia va a constituir un acontecimiento entre nosotros. Llegó el momento convenido, y en el Areópago ateniense hallábanse reunidos todos cuantos en la ciudad se dedicaban al estudio de la filosofía. Hablaban entre sí, discutían, reían, discurseaban. Unos lo tomaban en serio, los más afirmaban que la vida era solo para tomarla en broma. De pronto se presenta delante de aquellos hombres orgullosos, casi todos ellos comidos de soberbia, roídos de lujuria, envenenados por la envidia y ciegos por la codicia, el hombre de pequeña estatura, el discípulo de Jesucristo, el apóstol Pablo. Entró en el salón, sencillo, humilde, pero sereno y majestuoso, como quien sabe que es dueño de la verdad y que viene a predicar la única verdad que puede salvar al mundo. Momentos después, ya está de pie en la cátedra. Reinó un silencio sepulcral y San Pablo empezó a hablar. Sus primeras palabras fueron insinuantes y delicadas. Desde los primeros periodos, aquel formidable orador se había captado la simpatía y la atención de aquellos filósofos pedantes. Siguió hablando y les demostró que el hombre no puede vivir sin religión. La prueba de ello, añadió, es que vosotros mismos en vuestra fantástica ciudad habéis levantado por todas partes templos a la divinidad y vuestros sabios artistas los adornaron con los frutos de su genio peregrino. Pero, añadió, solo hay un Dios verdadero, y es el Dios que crió los cielos y la tierra, el Dios que preside el gobierno del mundo y a quien todas las inteligencias tienen que reconocer y adorar. Y luego les demostró que aquel Dios a quien tenían que adorar era aquel Dios a quien ellos habían levantado un templo y se lo habían dedicado con aquella extraña leyenda, al Dios desconocido. A San Pablo en aquel momento le ardió el corazón. Los conceptos más sublimes le venían a los labios. Con qué respetuosa veneración pronunció el nombre de Jesucristo. Con qué vehemencia sacratísima refirió sus divinas andanzas por este mundo para redimirle y darle el tesoro de la verdad. Fuego divino despedían sus ojos. Cuando ponderaba su caridad, rayos de luz centellaban en sus labios cuando recordaba sus maravillosas enseñanzas. Los orgullosos atenienses que le escuchaban no sabían qué hacer. Aquel hombre les fascinaba. Las verdades que decían eran rayos de luz que alumbraban horizontes nuevos. Las razones que daba eran tan fuertes que no sabían contestar a ellas. Pero si lo que decía aquel maravilloso orador que venía de Oriente era verdad, luego ellos estaban en el error, luego ellos tenían que cambiar de vida, luego tenían que purificar su vida, luego tenían que dejar las pasiones que les dominaban. En aquel momento, San Pablo iba a tocar el último punto de su discurso, a sacar las consecuencias gravísimas de sus rotundas afirmaciones. Iba a decirles la palabra convertidora: abajo esas frentes orgullosas, abajo esos ojos altivos, adorad a Jesucristo. No tuvo tiempo de decirlo. En aquel momento, los orgullosos atenienses se levantaron y le dijeron entre serios y burlones: Pablo, eres maravilloso orador. Has dicho cosas muy graves y muy bonitas. Todo eso hay que pensarlo más despacio. Por hoy, basta. Ya otro día tendrás tiempo de despacharte a tu gusto. Basta por hoy. Aquellos orgullosos sabios no quisieron adorar a Jesucristo, que era el verdadero Dios. Ni siquiera quisieron oír hablar detenidamente de Él. Ahí tenéis a unos sabios insensatos que pecaron contra el primer mandamiento de la ley de Dios. No quisieron ni conocer ni adorar al único Dios verdadero.